Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la evaluación del derecho de asociación sindical y de la negociación colectiva que corresponde a la fase 5 de la asignatura de Derecho Sustantivo Laboral de la UNAD. El derecho de asociación sindical constituye uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se edificó el derecho del trabajo moderno y se consolidó el modelo de Estado social de derecho. Apareció como una manifestación colectiva de los derechos humanos y su propósito histórico ha sido servir de contrapeso jurídico frente a la asimetría económica existente entre el empleador y el trabajador. Para conocer su evolución vamos a dividirlo en varias etapas. La primera de ellas va a ser entre el siglo XIX, que correspondería a los antecedentes. Estos comienzan con la Constitución Política de Colombia de 1886, que reconoce libertades individuales básicas, pero que no contempla derechos laborales colectivos y donde hay una economía agrícola y artesanal en el país. De 1890 a 1900 aparecen unas pequeñas e insípidas formas de organización obrera y surgen sociedades de artesanos y organizaciones de ayuda mutua. La siguiente etapa sería la correspondiente de 1900 a 1920, que son los primeros movimientos. Y aquí podemos ver que de 1904 a 1910 aparecen organizaciones insípidas y hay los primeros debates sobre la protección al trabajador y aparecen huelgas espontáneas sin marco legal. En la Ley 78 de 1918 es la primera norma que regula huelgas en servicios públicos y hace un reconocimiento implícito a la huelga como un fenómeno social. De 1920 a 1930 empieza la consolidación sindical. En 1994 aparece la primera Confederación Obrera y que aparece su fundación. También en la Ley 83 de 1926 reconoce el descanso dominical a los trabajadores. En 1998 surge la masacre bananera por la huelga de los trabajadores de la Compañía Bananera de Estados Unidos y es un hito histórico en la lucha sindical colombiana. De 1930 a 1945 aparecen los avances en los sindicatos. La Ley 83 de 1931 fue la primera legislación colombiana en reconocer formalmente el derecho de los trabajadores a organizarse, constituir sindicatos y hacer huelgas, y le daba la personalidad jurídica a los sindicatos. En 1936, con la reforma constitucional, en su artículo 20, reconoce el derecho a la huelga, excepto en servicios públicos. En 1938 está la creación de la Confederación de Trabajadores de Colombia, que es la primera central sindical moderna. De 1945 a 1950 tenemos la Ley 6 de 1945, que regula los contratos de trabajo y las prestaciones sociales y establece el pliego de peticiones como un instrumento formal. El decreto 2350 de 1944 hace una regulación de los sindicatos por ramas de actividad. El decreto 2663 de 1950, que es el Código Sustantivo Laboral, establece el derecho de asociación sindical, regula el contrato de trabajo, la creación de sindicatos y las negociaciones colectivas y las huelgas. En 1971 aparece la fundación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia y en 1986 la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores. De la etapa de 1900 al 2000 aparece la nueva Constitución y encontramos la Ley 50 de 1990, donde aparecen las nuevas modalidades de contratación y mantiene la estructura de la negociación colectiva. Luego, en 1991 aparece la Constitución Política Colombiana y dentro de sus artículos tenemos la libertad de asociación, el derecho de asociación sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Más adelante, con la Ley 100 de 1993, que configura el sistema de seguridad social y hay una reforma pensional y de salud. La Ley
278 de 1994, que hace la Comisión de Concertación y Políticas Salariales y Laborales. Y ya entramos a la etapa de 2000 al 2025, donde aparecen los convenios de la OIT. Encontramos la Ley 584 del 2000, que tiene unas modificaciones al Código Sustantivo de Trabajo en materia sindical y elimina la restricción de las fundaciones a los sindicatos. De 2003 a 2010 aparece la ratificación de los convenios de la OIT y encontramos el convenio 87, que nos dice de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. El convenio 98, el derecho de sindicación y negociación colectiva. El convenio 151, relaciones de trabajo en la administración pública. Y el convenio 154, fomento de la negociación colectiva. Y por último, encontramos las sentencias de la Corte Constitucional, en las cuales están la sentencia C063 de 2008, con el derecho de asociación sindical y la protección de negociación colectiva en el sector. La sentencia C495 de 2015, negociación de sindicatos minoritarios. La sentencia T376 de 2020, que ampara el derecho de asociación y negociación para personas vinculadas al trabajo tercerizado. La sentencia C471 de 2020, que defiende la autonomía y la libertad de elegir sus representantes de los sindicatos sin injerencia del empleador y del Estado. La sentencia C288 de 2024, que reitera el deber estatal de estimular y fomentar la negociación colectiva y detalla cómo debe ser la coexistencia entre los pactos colectivos y las convenciones colectivas de los sindicatos. Y la sentencia T287 de 2025, que protege los derechos de los sindicatos minoritarios frente a los pliegos de los sindicatos mayoritarios. Muchas gracias por su atención.